Hechos de los Apóstoles, nos cuenta una realidad maravillosa del espíritu de la resurrección en la iglesia. Los resucitados en Cristo, ¿de qué manera nos comportamos y procedemos? Tenemos un único propósito. Con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, nuestro único interés es hacer que las personas se enamoren de Cristo, se enamoren profundamente del Señor Jesucristo, deseen tenerlo en su corazón. Eso nos dice el texto. Gamaliel le dice a estos hombres: miren, suéltenlos, déjenlos que se vayan, que si lo que ellos hacen viene de Dios, nadie podrá destruir esto. Pero si lo que ellos hacen es un capricho personal, eso se desbarata solito. Ustedes y yo, ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿Vivimos nuestra fe actuando a la manera de Jesús? ¿O vivimos nuestra fe actuando a nuestra propia manera? Es por eso que ya la gente no quiere venir a misa, nuestra propia familia no nos cree ni media palabra de lo que decimos, porque decimos una cosa y hacemos otra. ¿Cómo estamos procediendo con el Evangelio? No perdamos de vista estas palabras de Gamaliel. Si lo que ellos hacen viene de Dios, nada lo destruirá. Pero si lo que ellos hacen es capricho personal, eso se desbarata solito. Ustedes y yo actuamos en nombre de Dios o por capricho personal. Por capricho personal. Hoy hay mucha gente que actúa por capricho personal y en lugar de hacer un bien, lo que hace es dividir, dispersar, alejar, contaminar. Qué bueno que no perdamos de vista esto, no sea que en medio de nuestro capricho personal estemos justificando nuestras tonterías en nombre del Señor Jesús. No, actuemos como actúa el Señor Jesús. ¿Y cómo actúa el Señor Jesús? Pues actuemos desde el amor, actuemos desde el perdón, actuemos desde el servicio, actuemos desde la prontitud y el bien hacia los demás. Actuemos desde la recta intención y dejémonos de tonterías. Miren, el Evangelio que hemos escuchado es maravilloso, porque el texto nos dice que por el buen trato que Jesús daba a los enfermos, mucha gente lo siguió. Preguntémonos hoy por eso, ustedes y yo, ¿cómo tratamos a las personas? El Evangelio hoy nos habla de enfermos, ¿cómo tratamos a nuestros propios enfermos? A un papá que está empezando a tener demencia senil, a una mamá que se han empezado a envejecer, que cada vez están más chochitos, más cansaditos, más agotaditos, que están enfermos, postraditos en una cama, que hay que llevarlos a la clínica, que hay que darles medicamentos. ¿Cómo tratamos ustedes y yo a nuestros propios enfermos? Ese trato que tú y yo damos a estas personas que son nuestra gente, ¿los demás lo admiran y lo agradecen? Como hacen con Jesús, que admiran y agradecen el buen trato a los enfermos. O venimos a misa, pero luego somos unos groseros y maleducados. Peleamos con el abuelo porque está muy cansón, porque no se quiere tomar el medicamento. ¿Cómo tratamos tú y yo al enfermo? Miren, otro signo maravilloso de la resurrección, ¿cuál es? El trabajo en equipo. Jesús se sienta con sus discípulos a planear cómo vamos a calmar el hambre de esta multitud. Usted, en su casa, en su familia, con sus amigos, con sus compañeros, con la gente que lo rodea, con su equipo de trabajo, usted sí se sienta a planear este tipo de cosas. ¿Cómo hacemos este bien? ¿Cómo colaboramos con esta persona? ¿Cómo ayudamos a esta otra? ¿Cómo calmamos el hambre de acá? ¿Cómo calmamos el frío de acá? ¿Cómo ayudamos a este que está completamente perdido en la vida? Ustedes y yo, si hacemos eso, nos sentamos a planear cómo hacerle bien a los demás. O cuando yo me siento con mis amigos, con mi familia, nos sentamos a chismosear, a calumniar, a hablar mal del prójimo, a criticar, a señalar, a juzgar, a burlarnos de las personas. ¿Qué hacemos tú y yo? Porque un signo de la resurrección en Jesús es eso, esa permanente necesidad de querer hacerle siempre el bien a los demás y nunca el mal. Que el Señor Jesús te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.